Bueno, Mark Twain, habíamos terminado, bueno, en lo bien que él le iba en Hartford, en su casa de Hartford comprada con el dinero que le había dejado su suegro, el papá de Libby, y todas las publicaciones que tenía de sus todos libros, bueno, principalmente Huckleberry Finn, pero todos. Pero él había hecho una mala inversión con una tipográfica, con una máquina, porque quería tener los nuevos tipos de impresión, bueno, y el tipo que había inventado eso, que había hecho esa máquina, era un estafador. Bueno, la cosa es que pierde $150,000. El autor Jerry Allen describe, ya estamos, él tiene 3 hijas entre adolescentes y niñas, ¿no? La menor, Jane, que se llamaba como su mamá, tiene 11 y las otras 15, 16. Y él ya tiene 52, 53 años. Bueno, lo que hace Jerry Allen es describir todo lo que pasó en 1886, hasta 1888, que fueron muchos cambios, invenciones tecnológicas que realmente revolucionaron la vida de todos, ¿no? Principalmente las clases medias, pero por ejemplo el telégrafo, el teléfono, donde él vivía había luz eléctrica, cosa que acá hasta 1912 no hubo, había luz a gas. Bueno, tenía luz eléctrica, tenía conexión de gas en la cocina, o sea, ya vivía prácticamente como en el siglo XX. Teléfono, telégrafo, ¿cómo se llama? Gas y luz eléctrica. Ya se estaba incursionando en las primeras tomas de cine. Bueno, y los vapores, los trenes, los vapores alcanzaban más velocidad. Y él festeja todo eso, ¿no? Porque es un hombre del progreso. Pero sin embargo tiene muchas deudas y como es muy caro vivir en Harvard, le ofrecen trabajo en Inglaterra y se va con toda su familia, venden la casa que era la casa de sus sueños, donde fueron tan felices, y se van a Inglaterra. Ahí están 9 años, porque acuérdense que él era muy famoso en Inglaterra. Bueno, está 9 años y vuelve en 1891 a Nueva York, aclamado como por los periódicos demócratas como el Voltaire norteamericano. Bueno, ahí se va a consagrar cuando vuelve, porque tras sus 9 años de estar en Inglaterra, se empapa de la idiosincrasia inglesa y escribe, inspirado también en un chico joven que él conocía, pero también en su propia juventud, un yanqui en la corte del rey Arturo, que para mí es un libro maravilloso. También tiene escenas muy, muy, muy crueles, que no las detalla mucho, pero con que le dé un renglón sobre cómo eran las torturas en la Edad Media, y que también hace referencia un poco a la esclavitud en Estados Unidos. Digamos, uno se da cuenta que es un libro de denuncia, ¿no? contra la falta de derechos de los gobernantes, no solo monarcas medievales, sino actuales, y no solo monarcas, sino también autoridades civiles republicanas. Bueno, el autor, el biógrafo, hace ahora hincapié en la situación de Estados Unidos y en el mundo, o sea, él cuando era joven y la conoce a Libby, describe un poco cómo él ve el Nueva York de los contrastes, ¿no? Porque a Libby la conoce en Nueva York, en ese hotel tan lindo. Bueno,
el Nueva York de los suburbios, de donde vivían los pobres, y de las grandes residencias, las mansiones donde vivían los ricos. Bueno, esto se va profundizando cada vez más, entonces se ve que en Estados Unidos realmente, si bien no hay nobleza, la aristocracia de los nuevos, de los ricos que tienen fábricas, ¿no? Se hace ya mucho más eh, cruel, ¿no? Porque, digamos, en 1891 la Revolución Industrial llega también a Estados Unidos, entonces, así como se describen los barrios londinenses de hacinamiento, de pobreza, de promiscuidad, de barrios obreros, donde los nenes de 4 años trabajan hasta quedar lisiados o morir, también eso ocurre en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y bueno, él, por supuesto, ¿no? Con su espíritu democrático y de amar la libertad y el respeto por el hombre, eso él también lo denuncia. Él es un Moglow, después voy a buscar qué quiere decir, integra el grupo de los Moglow. Y bueno, esto, por ejemplo, esto creo que es más del biógrafo que de él. Se ridiculiza un poco que las grandes familias ricas nombran a los Vanderbilt, pero eso creo que es más cosa del autor, ¿no? Del biógrafo. Hacen que todas sus hijas, muestra que 57 norteamericanas obtienen títulos de nobleza por casarse con príncipes en bancarrota, europeos, ¿no? Que para ellos era muy importante y eso a él le repele, ¿no? Porque justamente, o sea, un autor que ama a Huckleberry Finn, un chico, un héroe descalzo que ayuda a liberar a los esclavos negros que son sus hermanos, a ver todo este caretaje, por decirlo así, le indigna. Bueno, y muestra, sí, que hay contrastes malsanos, ¿no? Incluso muchos diarios, bueno, nombra al Boston Herald, pero que también denuncian estas cosas de que es una riqueza capitalista desmedida y que la iglesia protestante la apaña, incluso les da poder porque estos ricos les dan limosnas a la iglesia, entonces ninguno denuncia. También describe que él critica cómo se había comprado el estado de Pensilvania a los indios. No me acuerdo quién lo compró por $40 o $400. Bueno, eh, digamos, un momento, 1890 y pico, donde para él es un retroceso a nivel social, a nivel país, que se había alcanzado digamos, se había alcanzado la independencia total de la esclavitud tras la guerra de secesión y bueno, y después, o sea, tras el avance industrial en Estados Unidos, volver a una injusticia, ¿no? Si bien no eran esclavos, la gente vivía sin ningún derecho, ¿no? Además, como también pasaba en Argentina, y en Inglaterra, ¿no? De eso también se va a quejar Chesterton unos años después. Se ponía la gente presa por mendicidad, o sea, porque si dormía en la calle no tenía dónde vivir, se los ponía preso por vagancia y mendicidad. Bueno, él no le gusta toda esta explotación. Un yanqui en la corte del rey Arturo no es solo una burla a, digamos, a la idiosincrasia inglesa, que él la ve totalmente distinta a la norteamericana de Mark Twain y de Huckleberry Finn, no la de toda esta gente así tan ostentosamente rica y como indiferente, sino a las costumbres tan instituidas inglesas, tan conservadoras, con el espíritu norteamericano que es de innovación, como que
ve que es más aventurero. También es una denuncia a, bueno, a los estados, a medidas gobernantes muy crueles. Eh, para mí habría que hacer un paralelismo entre lo que Chesterton escribió en la pequeña historia de Inglaterra, donde él habla bien de la época medieval, con la crítica de la época medieval que hace Mark Twain, que en realidad no es sobre la época medieval, sino sobre algunas tonteras para él que hacen los ingleses. El de Chesterton no es que él idealice la época medieval, sino que a través de Pequeña Historia de Inglaterra, él se queja un poco, se burla de las medidas del Parlamento sobre los pobres, sobre querer eh, regirles la vida para ayudar, pero que en realidad es una hipocresía, que en realidad lo que quieren es controlar, que hay un exceso de pedantería en consejos. Él es antipedagogo, es antipsicologista. En las medidas de gobierno, cómo hay que tratar a los pobres, y también a todas las colonias. En eso se quejan los dos. Las crueles colonias de los gobiernos europeos sobre bueno, todas las colonias que tenían en África, en América ya no quedaban, pero casi no quedaban, pero en Asia y en África, bueno, y en Oceanía. Bueno, después digo.